Muy buenas noches, amigos y amigas de Voces del Sur. Estamos hoy en un nuevo programa de Estudio 5. Le queremos agradecer a la señorita Amaranta Santamaría, Ricardo Grunauer y Jorge Rojas Cruzati, candidatos en diferentes secciones y niveles a la Asamblea y Parlamento Andino. Muy buenas noches a todos ustedes. Muy buenas noches con todos y gracias por la Amaranta, quiero invitación. comenzar contigo. Estás de candidata a asambleísta nacional por Centro Democrático. ¿Tienes ya propuestas que ofrecerle a todo el pueblo ecuatoriano? Tu ámbito es nacional. ¿Puedes comentarnos un poco de ellas, por favor? Bueno, buenas noches. Como dije hace un momento, yo soy candidata al Parlamento Andino Parlamento por, Andino. sí, por UNES, Centro Democrático Lista 1. Eh, bueno, sí, efectivamente, el Parlamento Andino es una institución de la cual se sabe muy poco, pero es un espacio bastante noble del cual se puede aportar mucho para el desarrollo no solamente de nuestro país, sino de toda la comunidad andina, los 5 países que lo integran. El Parlamento andino tiene 4 ejes principales: la integración de los pueblos que lo conforman en los términos económicos, culturales, políticos y sociales. Tenemos integración comunitaria. Geográficamente, todos los países estamos atravesados por la gran cordillera de los Andes. Eso hace que nuestro ecosistema sea muy similar. Y este punto es muy importante. Nos interesa iniciar acuerdos para la conservación del medio ambiente. Otro punto muy importante es incentivar turismo libre. La riqueza del departamento, la riqueza de nuestra biodiversidad hace que seamos un punto muy atractivo, no solamente para los países europeos o de otros continentes, sino para nuestra propia gente, que se pueda movilizar de manera segura y sencilla a lo largo de toda la comunidad con poco dinero. Eso sería muy importante, no solamente para las grandes ciudades, sino para las comunidades pequeñas con atractivos turísticos y naturales. Otro punto muy importante, que dicho de paso es una de mis áreas fuertes. Yo soy artista, bueno, además que soy trabajadora de la salud, soy odontóloga general, soy artista. Entonces, como beneficiaria del arte, eh, sé todo lo que las actividades artísticas pueden hacer para transformar la vida, principalmente de los jóvenes. Es por eso que nos interesa potenciar la gestión cultural comunitaria. La gestión cultural comunitaria como una herramienta no solamente para los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. El buen uso del tiempo libre con actividades artísticas los puede salvar de caer en situaciones como las que padecen los jóvenes actualmente en nuestra sociedad, que son el tema de las adicciones. También la cultura comunitaria surge como una forma para conservar nuestro patrimonio cultural, nuestra identidad de los pueblos. Eso es un punto del cual nos gustaría impulsar desde el Parlamento andino. Por mencionar algunos, la participación de los jóvenes es fundamental. Eh, que el Parlamento andino se convierta en un espacio en que los jóvenes puedan exponer sus ideas, sus visiones. La participación política de todas las formas de los jóvenes es uno de los puntos que nos interesa potenciar dentro de la discusión en el Parlamento andino. Amaranta, Amaranta, en honor al tiempo de todos, tengo que cortar. Eh, Perdón. Ricardo Grunauer, candidato al distrito número 1 de Guayas, por la lista 61 Renovación. Cuéntanos un poco, por favor, de tus propuestas. Bien, muchas gracias a todos. Nosotros, como candidato, Ricardo Grunauer, como candidato asambleísta por el Distrito 1, por la lista 61 Renovación, queremos llegar a la Asamblea para ser el asambleísta de los estudiantes, es decir, para hacer cumplir el 28 de la Constitución, que dice la educación
pública será universal y gratuita hasta el tercer nivel. Durante los últimos años se ha incumplido la Constitución, porque cualquier instrumento, sea público o no sea público, que interfiera con esa garantía del Estado, debe de ser reorientado. Nosotros creemos en que el examen, de la forma como está actualmente, debe eliminarse y reorientarse hacia la orientación vocacional profesional. ¿Qué significa esto en la práctica? Que no se justifica, pues, que un aspirante bachiller que quiere estudiar medicina se le ponga ecuaciones algebraicas en el examen de CNESID, o que un estudiante, un aspirante bachiller que quiere estudiar comunicación social o administración, se le ponga asignaturas de lógica abstracta. No obedece a la más mínima lógica elemental. Los últimos 10 años de mi vida me he dedicado a la educación superior, y queremos llegar a la Asamblea no solamente para fortalecer la educación superior, sino la educación inicial, la educación básica, la educación media. Hay que actuar capacitar al docente, profesionalizar al docente. Es decir, no solamente que desarrolle cursos, congresos, seminarios, sino también que ese docente no solamente alcance la licenciatura, que es el tercer nivel, sino también una maestría y alcance el doctorado, para que de esa manera podamos lograr una educación mucho más inclusiva, mucho más justa. También nosotros hablamos como propuesta el hecho de valorar o de fiscalizar no solamente al Estado, a los 5 por el Estado, que actualmente nos encontramos en una disfuncionalidad del Estado. O sea, el Poder Ejecutivo no tiene capacidad actualmente, no para garantizar educación, no tampoco para garantizar salud. Y no se puede echar únicamente la culpa a la pandemia. Evidentemente no existe un nivel primario de atención fortalecido como en países de salud pública, como Canadá, como Cuba y Singapur, Finlandia, Suiza, etcétera. Entonces es necesario crear iniciativas legislativas que permitan abordar los temas de salud pública, que abordar los temas de educación, que permita abordar los temas de trabajo. Más de 1.009.000 desempleados en el Ecuador existe actualmente. Eso significa que de los ecuatorianos que somos económicamente activas, estamos llevando una carga bastante pesada, no solamente para nuestra familia. Estamos en una economía de guerra, y por eso, como candidatos a la Asamblea, tenemos que establecer prioridades que vayan en función, primeramente, de intentar o de impulsar fuentes de empleo, emprendimientos comunitarios de bajo presupuesto. Debemos de invitar a todos los sectores, a la academia, a las 55 universidades y 180 tecnológicos que tiene el país, para que los estudiantes, a través de las prácticas de servicio voluntario, que son 400 horas, puedan ir a las casas y generar nuevas ideas de emprendimiento. Es decir, hay que abordar, estimado Fabricio, varios temas: educación, salud, trabajo, seguridad ciudadana. La comercialización está afectando no solamente a los jóvenes, realmente a los adolescentes. Hay que eliminar de manera inmediata e impostergable la tabla del consumo de drogas. Jorge Rojas Cruzati, candidato alterno al Parlamento Andino. Jorge, bienvenido por Centro Democrático. A veces la población no tiene muy claro el tema del Parlamento Andino, lo ve como un ente cuyas ejecuciones, cuyas acciones no influyen de manera directa en el día a día del ecuatoriano. ¿Cuáles son tus propuestas que llevarías al Parlamento Andino de ganar la curul? Tienes el micrófono, Jorge. Ahí. Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Saludos, Fabricio, y a los otros panelistas. Bien, en el Parlamento Andino, básicamente nosotros nos encargamos de homologar las legislaciones públicas entre los diferentes países miembros. Por ejemplo, ahorita que ha venido la pandemia del COVID aquí a Latinoamérica desde Asia, pudimos haber tenido un sistema de alertas tempranas entre nuestros países que comparten fronteras.
y esa es una de nuestras propuestas que estamos impulsando, porque no puede ser posible que las fronteras terrestres no hayan sido cuidadas para que no ingrese el virus, para que no se hayan hecho los respectivos controles. Por vía aérea, de hecho, fueron más de 30.000 personas que ingresaron en el mes de febrero al Ecuador y concretamente a la ciudad de Guayaquil por el aeropuerto desde España, Italia y Estados Unidos, que se pudo haber tomado una política integracionista de toda la región andina, incluso latinoamericana, para poder afrontar la llegada del virus de mejor manera. Hemos visto también cómo últimamente han venido buques pesqueros de flotas internacionales a parquearse afuera de nuestras áreas, de nuestras costas, perjudicando a los pescadores artesanales, y estos buques no podrían estar más de 2 o 3 días con el combustible que ellos tienen capacidad. Son empresas nacionales que lamentablemente les venden constantemente combustible para que vengan a depredar nuestros mares. Y una de las propuestas que estoy liderando también en el Parlamento andino es que se sancione a las empresas que le vendan combustible a las barcazas, a los buques que vienen a hacer depredación de nuestros mares, de nuestros recursos ictiológicos. Otra de las cosas que la ciudadanía podría darse cuenta es que cuando alguien tiene un pasaporte, el pasaporte no es de la República del Ecuador, el pasaporte es de la comunidad andina. Y nosotros llevamos a cabo las relaciones internacionales para ese tipo de convenios, como directamente en este caso con la Unión Europea, por ejemplo, y se está atrás desde hace algunos años para que se elimine el visado a los ecuatorianos a Europa, por ejemplo, y hay otros países miembros que están atrás de esto. Y quisiera salirme un poquito de la pregunta y también un poco debatir con Ricardo, que hacía mención al tema de educación superior. Yo fui secretario de la Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador en el 2001 y propuse la redacción del artículo en la Constitución en el cual permitía la educación gratuita en todos los niveles. Pero esta educación tiene que ser seleccionada en base a las capacidades. Hay carreras que son muy delicadas. Hemos visto en la pandemia cómo se murió mucha gente porque no fue atendida de manera adecuada. Y por supuesto que un estudiante que deba estudiar medicina debe saber temas algebraicos, porque si no, no se pueden dar cifras exactas. Las estadísticas médicas no han existido con claridad precisamente por el bajo conocimiento matemático en muchas áreas. Y yo sí creo que debe haber un filtro para la carrera que alguien quiere estudiar y que sea en base a sus aptitudes, en base a sus notas. La meritocracia en la educación debe ser un filtro para no regresar al pasado, que era el que más plata tenía, pagaba coimas para ingresar a la educación superior. Fabricio, tu micrófono. Ricardo, la opinión de Jorge Rojas es que sí, universalización de los estudios universitarios, pero con un filtro que lleve a la calidad del profesional que sale de la universidad. Quizás la oferta de universidad para todos no necesariamente implique calidad en el profesional que sale pues después de 4, 5, 6 años, lo que dure la carrera. ¿Cuál es tu opinión, Ricardo? Estimado Fabricio y Jorge, yo comparto el criterio que Jorge dice hace un momento en el sentido de que exista un examen que yo lo dije al inicio. Se debe de eliminar actual de CENESID y reorientar el examen, lo vuelvo a decir, a un examen de orientación vocacional profesional. Y dije, ¿qué significa esto? Jorge probablemente tenga 32 años, 5, no lo sé. Fabricio, me imagino que somos contemporáneos. Yo soy un hombre de 36 años. ¿Cuántos tienes, Jorge? Bueno, 42. En tal caso, Jorge y yo accedimos a la universidad sin hacer el examen de CENESID, y eso no significa de que nosotros seamos mediocres. Es decir, los educadores, las carreras como por ejemplo medicina, ¿cuál es el objeto de estudio del médico? Saber hacer el cuidado directo con el paciente, manejar signos vitales, prescripción de medicamentos. Es decir, no podemos confundir a un médico o a un médico de salud pública que se requiere en los casos de COVID. Yo estoy de acuerdo con Jorge que un médico
que está en el Departamento de Estadística, de Epidemiología, de Salud Pública, jefe de docente de un hospital, necesitará lógicamente cuestiones algebraicas, pero no un médico. Es decir, cuando nosotros hablamos de la educación superior, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a poder mejorar lo que hace 15 o 12 años se realizaba, porque nosotros hace 12, 15 o 20 años no era que pagábamos porque tenemos dinero. Yo soy un hombre criado en el corazón del en el suburbio de Guayaquil, y justamente ingresé a la Universidad de Guayaquil porque no tuve recursos para poder ingresar a una universidad privada. Entonces, sin embargo, coincido con Jorge en el hecho del examen. Nunca he dicho que se debe dar el examen para que todos los bachilleres ingresen. No, debe de reorientarse hacia un examen de suficiencia de orientación vocacional. Le pongo un ejemplo. Si un aspirante bachiller quiere estudiar abogacía, el examen de suficiencia debe centrarse en que ese aspirante bachiller debe conocer, pues, la historia del Ecuador, la revolución alfarista, la revolución que hizo García Moreno. Es decir, no es que yo digo ser abogado y voy a ingresar libremente. Ese no es el objetivo, porque sabemos que el Estado debe de invertir decenas de miles de millones de dólares en educación. Entonces, no es un tema que se puede tratar en 30 minutos, pero considero que los que estamos de candidatos en este panel somos personas de buena fe y queremos hacer algo importante por nuestro país, cada uno desde las aristas, los compañeros del Parlamento Andino y en mi caso particular desde el Distrito 2, que es el sur de Guayaquil, la parroquia Fuertes Cordero y Jimena. Amaranta Santamaría, nos hablaste sobre la integración regional. Haciendo un poco de memoria, pues se avanzó mucho en el gobierno de Rafael Correa en este sentido. El Parlamento Andino tomó fuerza y pues obviamente la UNASUR. Hoy nos encontramos fuera de la UNASUR y el Parlamento Andino durante el gobierno de Lenín Moreno ha perdido peso. ¿Tú no crees que faltó quizás una mayor integración en lo económico para que en realidad el Parlamento Andino y toda la integración regional de América Latina o de América del Sur por lo menos sea irreversible, que no venga un gobierno como el gobierno de Lenín Moreno y pues simplemente de un plumazo mandó todo abajo? En las propuestas o en el trabajo que ustedes consideran, en tu caso Amaranta, consideras hacer, ¿podría haber un refuerzo de lo que es la integración económica? En algún momento se habló incluso de una moneda regional. ¿Cuál es tu opinión, Amaranta? Claro, por supuesto, todo responde a voluntades políticas y lastimosamente cuando quienes están a la cabeza no tienen voluntades políticas, las cosas se truncan. La integración andina no es un sueño, es una necesidad. Es una necesidad para potenciarnos como grupo. Como les dijiste, hay situaciones socioeconómicas, socioculturales, que son repetidas en toda la región, que son comunes y que se las enfrentamos en bloque. Como mencionó Jorge, la pandemia del COVID. Si la pandemia del COVID lo hubiéramos enfrentado como bloque, otro gallo cantaría. Nos habríamos evitado mucho dolor, incluso esos dolorosos y vergonzosos casos de corrupción los habríamos evitado. Habríamos ahorrado mucho dinero porque todos sabemos que cuando se adquieren equipamiento, medicina, insumos, al por mayor siempre hay descuentos. Nos habríamos evitado mucho. Entonces vuelvo y repito, la necesidad de trabajar en conjunto, ese es nuestro compromiso precisamente. Se hablaba de una moneda en común. Yo pienso que nuestro líder absoluto, hablo de nuestro candidato a la presidencia, Andrés Arauz, ha hablado de defender y mantener la dolarización. Entonces, por el momento eso no sería una opción.
pero sí podremos avanzar hacia otras opciones. Vuelvo y lo repito, es importantísimo la armonización legislativa para enfrentar situaciones o problemáticas comunes. Mencionó Jorge el tema del control de la pesca irregular. Si bien hay convenios internacionales que vienen por parte de la ONU, también debemos avanzar en convenios a nivel local, porque es una problemática que afecta directamente a nuestros pesqueros. Yo tuve la oportunidad de reunirme hace unas semanas con el gremio pesquero en la provincia de Santa Elena y ellos me mencionaban su preocupación en torno a su dificultad. Y es una de nuestras prioridades ese tema, la pesca ilegal. La libre movilidad de nuestros ciudadanos. Bueno, como lo dije al principio, el Parlamento Andino es una institución comunitaria, ¿no? Es el organismo que está encargado del control político y la participación ciudadana dentro del sistema de integración andino. Tenemos muchísimo por hacer y bueno, perdón, ¿me dijiste algo? No, pensé que estaba finalizando. Ok, continuemos. Se me fue Jorge, le iba a preguntar justamente a él. Continuemos. Bueno, me imagino ha de regresar en unos segundos. Ricardo, he leído tu propuesta, he leído tu perfil. Naces como político en las aulas de la universidad. Hemos tratado un poco el tema del empleo, hemos tratado un poco el tema del acceso universal a la educación universitaria. Pero, ¿qué pasa en el tema de cuando ya un joven sale y el mercado debe absorber a ese joven mediante plazas de trabajo? Una cosa es decir, bueno, vamos a hacer leyes para que ese joven tenga trabajo, pero muy posiblemente los puestos de trabajo no sea tan fácil de conseguirlo mediante leyes, sino quizás dinamizando la economía para que de esta forma haya la necesidad de las empresas de poder contratar. Es decir, volvemos al mismo punto de partida. El sistema económico o el bienestar económico del país muchas veces es lo que va a arreglar de que necesiten las empresas contratar o no, y de que los jóvenes que salen de la universidad pues, puedan conseguir trabajo o no. Te pregunto, dentro de lo que son las propuestas que van en beneficio de lo que es pues, los universitarios, la problemática de conseguir trabajo, ¿hay algo en el tema económico? Por ejemplo, hay una lista que está hablando ya de lo que en Europa desde hace algunos años, lustros quizás, se está hablando. Por ejemplo, la renta universal. ¿Sí? Que es algo que en Europa se lo ha manejado desde hace algún tiempo. Acá recién lo empieza a tocar el candidato Arauz. ¿Tú crees que un incentivo económico como la renta universal de cierta forma palie lo que es lo difícil para el ecuatoriano, la situación económica y sobre todo en los jóvenes que necesitan pues trabajo? Bien, primero que nada, Fabricio, no soy político, nunca he participado en política, soy profesional de salud y esta es mi primera participación. En relación a la pregunta que usted hace, si bien es cierto, los indicadores de empleo, de pobreza, extrema pobreza en el Ecuador ya estaban afectados. Cerca del 23% de los ecuatorianos vivíamos en pobreza antes de la pandemia. Según indicadores de pobreza, algunos se valoran por nivel de ingreso de $3 o inferior. Entonces, ¿qué se puede hacer? El avance de los pueblos solo se logra cuando se apuesta a la educación y cuando se apuesta a la salud y al empleo. También tenemos que fortalecer, tenemos que desarrollar iniciativas legislativas, tenemos que desarrollar alianzas público-privadas. ¿A qué nos referimos? A que debemos de fomentar la comercialización, ¿verdad?,
generar una economía en el Ecuador. Se ha hablado en los últimos días los préstamos que ha hecho el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Se intenciona el hecho de querer, por ejemplo, aumentar 3 puntos del IVA. Eso es algo suicida para una economía de guerra, que es el nivel equitativo a la economía que está viviendo el Ecuador post-COVID. Entonces, yo me he estado reuniendo con algunos candidatos de bancada política por aquí. Nuestra concepción como movimiento político de renovación no va a una bancada política, sino más bien a crear ese partenariado, que tengan la preparación para hacerlo, que tengan el esfuerzo para hacerlo, el tiempo para hacerlo. Los candidatos podamos establecer una iniciativa seria en relación a fomentar más trabajo, en relación a fortalecer los movimientos comunitarios. El que tiene relación de dependencia, tanto en el sector público como privado, aquella persona que recibe un salario básico, ¿verdad? Tiene afiliación al IES, y tenemos otro sector que no tiene relación de dependencia y que vive a través del comercio informal. Tenemos que fortalecer los emprendimientos comunitarios, los comercios informales. Tenemos que capacitar, tenemos que educar a estos emprendimientos, porque evidentemente, como usted lo ha dicho, Fabricio, no toda la población económicamente activa puede ingresar a un puesto de trabajo, sea este público o privado, por más leyes que existan. Evidentemente existe un grupo mayoritario que debe de desarrollar, que para lograr el desarrollo local en las ciudades, sobre todo en las más grandes del país, están sin relación de dependencia, es decir, se dedican a la venta, al comercio, y de esta manera pueden sostener a la familia. Insisto, es necesario invitar a la academia, a las universidades tecnológicas del país, 55 universidades y más de 180 tecnológicos. Existe una red que es REUBIC, Red Universitaria de Vinculación con la Sociedad, que puede integrar toda la academia, las universidades y tecnológicos, para que podamos nosotros, a esta población económicamente activa, a los jóvenes, a los adultos, hacemos los recorridos en el suburbio, en el Guasmo, la Cartonera, nos dicen no tenemos empleo. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Fortalecer los emprendimientos comunitarios, capacitarlos, educarlos, ir puerta a puerta y generar nuevas ideas de negocio que permitan la sostenibilidad de las familias ecuatorianas. Porque el 2021, todo analista económico sabe que la crisis económica se va a profundizar y algo debe el poder legislativo, que somos los 137 asambleístas que vamos a participar desde el 24 de mayo. Jorge Rojas, te saliste por un momento de la transmisión, estaba por preguntarte, habías nombrado o habías tocado el tema de, por ejemplo, cuando tuvimos este año el problema con los chinos, de que ingresaron pues aparentemente en aguas territoriales, y hubo este debate de si eran o no aguas territoriales y si lo que estaban haciendo pues esta flota de buques pesqueros chinos era legal o no. Te pregunto, en este ámbito no entraba el tema de la Convemar, y cómo puede ayudar el Parlamento andino legislando para que casos como estos no vuelvan a suceder, porque de ahí la flota de buques se fue a Perú. Estuvo haciendo lo mismo que hizo acá en aguas aparentemente territoriales, al frente de Galápagos, lo hizo lo mismo en el Perú. ¿Cómo puede en este sentido legislar el Parlamento andino para que un caso como este no vuelva a suceder? Sí, efectivamente, por eso es que yo decía que vamos a impulsar que se sancione la venta de combustibles a estas flotas pesqueras en los países miembros de la Comunidad Andina, porque precisamente pasa eso, se desplazan. Y si nosotros a través de la Convemar pedimos que se amplíe el espacio de mar territorial, igual siempre va a quedar un corredor pequeño
de libre tránsito que debe de haber por el tema de libre navegabilidad. Entonces, la única forma es a través de la sanción, que se tiene que dar a través de este tipo de empresas, ¿ya? Entonces, esa es la propuesta que impulsamos. Retomando el tema de las propuestas, nosotros también hemos identificado que el turismo, por ejemplo, es una de las nuevas formas de salir adelante en el tema de nuevas plazas de trabajo. Pero cuando viene un turista de Europa o de Estados Unidos, no solamente viene a conocer el Ecuador, no solamente viene a conocer Perú, Colombia, o sea, viene a conocer varios países, y así que vamos a implementar, a proponer que haya un turismo regional, que todos los países de la comunidad andina nos unamos para poder tener una propuesta integral de turismo, de seguridad, sobre todo para esa persona que viene desde tan lejos a conocer América Latina y en este caso la comunidad andina, para que de esta manera se generen plazas de trabajo de nivel integral y así un poco parar la migración que hay de otros países hacia el Ecuador porque tenemos aquí el dólar, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que vamos a proponer con bastante fuerza para impulsar el desarrollo económico en la región. ¿En qué va a quedar este tema de la no necesidad de visa para todo lo que es la UNASUR? ¿Ustedes creen que se pueda, le pregunto tanto, bueno, a los dos candidatos al Parlamento Sí. andino, ¿cree que se va a avanzar en este sentido, la no necesidad de visa? Ya está el tema bastante avanzado cuando se firmó el convenio de cooperación con la Unión Europea, el acuerdo comercial, pero la Unión Europea en ese año, en el 2016, en diciembre que se hizo el acuerdo, nos hizo una solicitud que cambiemos nuestros pasaportes tradicionales a los pasaportes con seguridad biométrica. Y este gobierno lamentablemente se ha demorado 3 años y medio en tener los equipos para recién comenzar a emitir los pasaportes biométricos. Ya con ese requisito que nos solicitaba la Comunidad Europea, yo creo que va a ser cuestión de pocos meses en los cuales ya se termine de dar este paso, este requisito que nos faltaba para poder acceder a conocer Europa sin la necesidad de visa. Justamente estamos en el tema de la integración y esta semana se daba la noticia de que Lenín Moreno está iniciando tratativas con Estados Unidos. De hecho, ya hubo la firma del inicio de conversaciones para un aparente tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Has hablado de la integración regional, la candidata también ha hablado de integración regional. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad de que Ecuador termine teniendo en algún momento del próximo año o del 2022 un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos? Los acuerdos comerciales son necesarios, pero lo que sí no vamos a permitir es que haya el bobo aperturismo, aquel aperturismo en el cual nosotros, sin tener una moneda local, dejemos que nuestros dólares se fuguen. Tenemos que poder tener un acuerdo comercial que nos permita tener una balanza comercial equilibrada con todos los países miembros, pero sí me parece mal que un gobierno deslegitimizado como el de Lenín Moreno, con menos del 4% de aceptación, quiera firmar un acuerdo comercial con otro gobierno que está por terminar su periodo, que es el de Donald Trump, que ya incluso ha aceptado prácticamente la derrota y que Biden ya se está posicionando. Así que eso sería en vano. Yo creo seguir trabajando, dos gobiernos que ya están de salida, y creo que lo mejor es que dejen ese tema ahí para los dos nuevos gobiernos que se aproximan, tanto para el de Joe Biden en Estados Unidos como para el nuevo gobierno que obviamente nosotros esperamos que sea el de Andrés Arauz y Carlos Rabascal de la lista 1. Amaranta, ¿tu criterio? Claro, y por supuesto resulta bastante sospechoso el apuro de Lenín Moreno por firmar un supuesto acuerdo de libre comercio. Y no solo peligran los dólares, como decía Jorge, peligra toda nuestra riqueza. Yo recuerdo que hace años fui partícipe de un grupo de jóvenes que nos opusimos en su momento a que se firmara un tratado de libre comercio, porque la riqueza de nuestros pueblos, de la Amazonía sobre todo, nuestra salud ancestral, corre riesgo. Esta es una de las condiciones en las cuales se firman generalmente los tratados de libre comercio, es que tienen libre acceso
a todo lo que se produzca dentro de ese territorio. Una de las tantas cosas que se producen es todo lo concerniente a la salud ancestral. Existe en la Amazonía una planta que se llama, bueno, todos ustedes deben conocer la guayusa, que es una de las cosas que buscan más las empresas internacionales. Yo consideraría que deberíamos prestar bastante atención y estar en alerta, como le dije hace un momento. El apuro por firmar ese tratado de libre comercio. Este gobierno no nos da ninguna garantía. Ha sido nefasto por donde se lo veamos. Definitivamente no tendríamos confianza en un acuerdo firmado por el gobierno de Lenín Moreno. Ricardo, finalmente estás por una lista donde no es de las más sonadas, sin embargo, pues tienes toda la intención de llegar al Parlamento y hacer los cambios que tú estás ofreciendo y que consideras. ¿Cómo ves este proceso electoral en general? ¿Crees que hay justicia? ¿Crees que hay equidad? ¿Crees que se están cometiendo actos que van en contra de la competencia sana entre participantes? Casos como no dejar participar a uno u otro, autoridades que están comprometidas con partidos políticos con alianzas con candidatos. ¿Tú sientes desde tu lista, sientes que se compite en igualdad de condiciones o crees que la competencia es totalmente desigual, desleal? Bueno, nosotros hemos hecho un seguimiento, estamos monitorizando a algunos candidatos que están en diferentes dignidades. Y cuando usted tiene un candidato que es dueño de una radio, cuando usted tiene un candidato que tiene una tribuna donde puede tener un medio de comunicación, cuando usted utiliza esos medios que son faltos, que ponen en desventaja al resto de candidatos, bueno, nosotros somos un movimiento político nuevo en realidad. Estamos posicionando, en el caso particular de Ricardo Grunauer, estamos trabajando, desarrollando recorridos diarios, puerta a puerta, con el objetivo de llegar a cada familia, a cada ciudadano y que puedan conocer nuestras propuestas, que puedan conocer nuestra forma de pensar, que puedan conocer nuestros principios. Entonces, vamos a seguir trabajando en la parroquia Febres Cordero y en la parroquia Jimena para poder lograr ese propósito. Como movimiento político provincial tenemos capacidad para ofertar 20 candidatos asambleístas. La provincia de Guaya tiene cuatro distritos. Yo estoy participando por el distrito 1. Pero evidentemente también aquí la lectura política o de elección, según la experiencia que estoy realizando, es que la ciudadanía ya no quiere darle el voto a los que nos han gobernado en los últimos 15, 30 años. Entonces, tengo mucha fe, mucho optimismo, estando el equipo de la directiva del movimiento, el equipo estratega de campaña, todas las acciones que nos permitan hasta el próximo año poder desarrollar una fiesta política, disfrutando la campaña en nuestra plenitud, con las debidas reservas, ¿no? En relación al uso de la mascarilla, utilizar alcohol gel cada momento, a no tener mucho contacto con los adultos mayores cuando visitamos las casas. Para de esa manera estar de todo, no soy político, mi tiempo oro. Y estamos esfuerzos para poder este 7 de febrero llegar a la asamblea y poder trabajar
Amaranta. Fortalecer el trabajo, los emprendimientos. Menores de 5 años la parasitosis. ¿Por qué? Entonces hay mucho por hacer. Y así. Ya vamos, no solo con con lo que ya conocemos de casos de carnet de discapacidad, no, los asambleístas no solamente estamos obligados a los 5 poderes, sino también a los municipios, a los más de 220 municipios. Entonces, a garantizar las soluciones habitacionales, el agua, porque el artículo 32 de la Constitución dice que la salud es derecho, como es el agua segura, la vivienda y el trabajo. Entonces, hacia allá debemos de ir. Amaranta, ¿me escuchas? Muchas gracias, Ricardo. Amaranta, tu mensaje final. Bueno, retomo algunas de las palabras haciendo una recopilación de todo. La integración andina no es un sueño, es una necesidad. La frase que dice unidos, la unión hace la fuerza, aplica perfectamente para los países andinos. Somos países pequeños, países en vías de desarrollo, que si enfrentamos a los monstruos, como lo que acabas de mencionar, los supuestos tratados de comercio con países monstruos como Estados Unidos, si los enfrentamos juntos los vamos a superar. La patria grande, ese sueño de grandes líderes y lideresas de nuestra historia, que hoy lo heredamos nosotros, los jóvenes, las mujeres, con mucha conciencia, responsabilidad y orgullo. Vamos a reconstruir esa patria grande con la que tanto Muchas gracias, Amaranta. Finalmente, Jorge Rojas, tu mensaje final. Sí, bueno, primero agradecer a Ricardo por su respuesta también en el tema de educación superior, ya aclarada la posición de él. Ricardo, me parece acertada tu postura de que hay un examen de evaluación de hacia dónde se quiere ir el estudiante a nivel de educación superior, y creo que es algo que hay que acogerlo. En caso de que tú no llegues, nosotros creo que hay que plantearlo también para que se haga esa reforma. Y bueno, como mensaje final al público, venir a decir como candidatos en el tema de nuestro pasado político, por así decirlo, están nuestras redes sociales, que nos googleen, que vean si hay coherencia entre lo que decimos y lo que estamos proponiendo, y que revisen para que no haya esos miedos de si este candidato que no lo conozco en realidad va a cumplir con sus promesas de campaña. Que estén siempre pendientes y que sean las mejores opciones las que lleguen a dirigir a la patria, y agradecerles a todas las personas que nos han estado viendo en estos momentos, y también quiero pedirles un llamado a la oración por la familia de Jorge Glass, por su hermano Heriberto, que ha sido secuestrado el día de hoy aquí en la ciudad de Guayaquil y que esperamos no le pase nada. Gracias a todos ustedes, panelistas de lujo, la nueva camada de políticos, y esperemos pues que a Ecuador le deparen días mejores. Los días actuales son muy malos. Falta de empleo, falta de seguridad, una inseguridad terrible, como lo han mencionado. Muchas gracias, agradecerle a Ricardo Brunauer, Amaranta Santamaría y Jorge Rojas Cruzati. Esto ha sido Estudio 5 y lo esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Fabricio.